Y comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo contamos. Y hoy en el lanzamiento ya de la campaña electoral, oficialmente hoy ha comenzado la campaña electoral para las PASO del 13 de agosto con los lanzamientos formales de campaña, que enseguida vamos a ver cuando ustedes lo habilite, señor director, que ha tenido hoy en la ciudad de Mar del Plata, Tigre, y también en recién Randazzo en Bolívar. Cristina Kirchner estuvo en Mar del Plata lanzando su campaña. Sergio Massa estuvo en Tigre junto a Margarita Stolbizer, recién en Bolívar, Florencio Randazzo. Mañana el gobierno, que no va a realizar grandes actos, comenzará con un timbreo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Antes de escuchar, vamos con un anticipo de minuto 1. El gobierno también avanza contra el único director de la oposición en el Banco Central de la República Argentina. Ha trascendido hace instantes que el gobierno tiene previsto sacar a Pedro Vizcay, director por la oposición del Banco Central de la República Argentina, y que tiene mandato por el Senado de la Nación. Es un puesto que tiene una estabilidad de 6 años, dado por el Senado de la Nación Argentina hasta el año 2019. Pero el gobierno, todavía no se conocen los motivos, quiere sacarlo y quiere controlar en su totalidad el Banco Central de la República Argentina. Como quiere sacar del cargo de un plumazo a la procuradora Gils Carbó, que hoy, en menos de 2 días después del pedido de indagatoria del fiscal Tayano, con una causa muy armada, el juez Ercolini, cumpliendo el mandato mediático judicial, la ha convocado a declaración indagatoria para el mes de agosto a la procuradora Gils Carbó. El gobierno viene por todo, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Se quiere sacar de encima a la procuradora Gils Carbó porque es una procuradora independiente, porque es una procuradora que puede investigar al gobierno. Y este es un gobierno que no quiere que lo investiguen ni que lo controlen. Y ahora quiere quedarse con la totalidad de los directores del Banco Central de la República Argentina. Por eso arremete contra este hombre que tenemos en imagen, Pedro Vizcay, nombrado en el año 2014 y que tiene mandato hasta el 2019 como director del Banco Central de la República Argentina. Hace instantes Pedro Vizcay emitió un comunicado donde denuncia esta acción persecutoria del gobierno nacional y también obviamente contará con el aval del presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, que lo quieren sacar, reiteramos, como director de la oposición del directorio del Banco Central de la República Argentina. Es un gobierno que avanza en todos los frentes. Es un gobierno que se quiere quedar con todo, en todos los lugares, no respetando ni la independencia judicial, ni los mandatos institucionales que en este caso han sido dados por el Senado de la Nación. Es un gobierno
que viene por todo. Anticipo, de minuto 1, vienen ahora y se quieren quedar con la totalidad del directorio del Banco Central de la República Argentina. Lo decíamos recién, arrancaron las campañas hoy porque el próximo 13 de agosto hay que votar en las PASO que, reiteramos, son obligatorias. En Mar del Plata, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzaba con ciudadanos, con los problemas de distintos representantes del quehacer de esa ciudad de Mar del Plata, de esta forma lanzaba su campaña. Yo quiero pedirles a quienes están allí atrás, que son los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, una sola cosa: que salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente. Esa es mi única instrucción de campaña. Pero que además de escuchar lo que está pasando, también le digan a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que hay una esperanza. Porque cuando uno se encuentra con alguien que piensa que todo se cayó y que ya no hay oportunidades de nada, tiene que decirles que hay una esperanza y que es su voto. No estamos pidiendo ni que me voten a mí, ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo para expresar nuestra voz. Porque esta es la voz de las grandes mayorías nacionales. Bueno, la expresidenta que de esta forma lanzaba su campaña hoy en la ciudad de Mar del Plata. Enseguida vamos a escuchar también lo que decía Sergio Massa en el acto de lanzamiento en Tigre, Florencio Randazzo, que usted lo veía recién, en Bolívar, y el gobierno que mañana va a presentar sus candidatos a través de un timbreo que va a ir, bueno, como acostumbra Cambiemos, también en la provincia de Buenos Aires. Hoy ha sido un día también de declaraciones fuertes en el ámbito de la CGT, ya que Pablo Moyano dijo que ellos van a movilizar el próximo 22 de agosto, que hubieran deseado una medida de fuerza más fuerte, y además habló de dirigentes del Estado vegetativo en el seno de la CGT. Y recordemos que el próximo 22 de agosto la CGT va a hacer una abolición. Lo escuchamos a Pablo Moyano. Es la única forma que el gobierno puede justificar los ajustes, ¿no? A través de o los despidos, las suspensiones, o en este caso, cuando hay un reclamo legítimo, a través de la represión. Por supuesto, es repudiable. Sabemos, y estoy convencido, que si llega a ganar en octubre el oficialismo, se va a venir más ajustes, más represión. Somos 35 del Consejo Directivo. Bueno, ayer el que planteó una movilización de forma urgente fue el sector del moyanismo, que somos 13 o 14 como compañeros de comisión directiva. Bueno, algunos, no sé. Pero hay algunos dirigentes que están un poquito más dormidos, ¿no, Pablo? Dormidos, yo creo que no están dormidos, creo que están vegetativos, porque si no se ve la realidad de todo lo que estamos viendo por televisión, o uno que está en la calle permanentemente, bueno, tiene que haber una reacción. Bien, esto decía Pablo Moyano, que hablaba del estado vegetativo de algunos dirigentes de la CGT. Es una de las posiciones más fuertes que en el seno de la CGT la encabeza Camioneros y Pablo Moyano, junto a los sectores de la Corriente Federal de Sergio Palazzo, que si bien no están en el seno de la CGT, desde afuera son los que están impulsando medidas de fuerza concretas contra el gobierno. Sorprendió hoy el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que después de la feroz represión en PepsiCo, que además hay que decir esto, ayer lo denunciaron algunos de los diputados que estuvieron aquí con nosotros, que el gobierno se apuró a reprimir en PepsiCo y a desalojar la planta de PepsiCo en el día de ayer, porque sabía de un fallo de la justicia laboral que le iba a ser adverso, que ordenaba, como salió hoy, reincorporar
a todos los empleados de PepsiCo. Pero claro, ayer el gobierno se apuró para, justamente sabiendo el fallo que se venía adverso a sus intenciones, reprimió ferozmente, y hoy el ministro Triaca se refirió a esto. Hay un conjunto de acción política gremial de sectores de izquierda que fueron generando conflictos dentro de algunas empresas, conflictos que a veces tienen que ver con reclamos gremiales, subidos a reclamos gremiales, pero a veces con una visión política que terminaron cerrando muchas empresas, y esto lo tenemos que decir con mucha claridad. Tenemos que llamar a una reflexión sobre la dirigencia gremial. Me parece que fue un acuerdo positivo. En el tema del nivel de empleo, los últimos 9 meses ha crecido el nivel de empleo, tenemos datos positivos sobre el mes de mayo, más allá que el mes de abril, por su estacionalidad, ha habido un descenso. Bueno, esto es lo que decía el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ¿no? Para el ministro Triaca, como para el resto del gobierno, absoluta normalidad. Ayer no pasó nada, las fuerzas de seguridad actuaron bien, legalmente, en PepsiCo no hay nada, pero hemos preparado un informe porque esta ha sido una semana caliente laboralmente. Ahora enseguida lo vamos a presentar. Les pido disculpas, pero en el nuevo estudio estamos con problemas técnicos que sobre la marcha me van comunicando, por eso disculpen, ¿no? Así que vamos a ver una imagen. Ayer mostrábamos imágenes muy fuertes de lo que fue la represión policial y de la gendarmería. Vamos a ver cómo se iban ayer, cómo se retiraban. Los policías con las bolsitas... Se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta los policías de la provincia de Buenos Aires. Se iban con la bolsita de productos de PepsiCo. A ver si la podemos congelar. Congelemos esa imagen, por favor. A ver si podemos congelar. La imagen de la vergüenza, después de haber reprimido a los laburantes, después de haber hecho un acto realmente bochornoso, vergonzoso, como fue ayer, los integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires, como trofeo de guerra, se llevaban una bolsita con productos de PepsiCo. Se llevaban un souvenir de la empresa, seguramente porque les agradecieron desde la empresa por los servicios prestados en ese desalojo vergonzoso que tuvieron en la jornada de ayer. La imagen de la vergüenza, integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires con el souvenir de PepsiCo que se llevaban después de la feroz represión en la jornada de ayer. Tenemos para presentar el informe de esta semana. Bueno, nos vamos a dejarlo para otro momento. ¿Cómo te va, Claudio Marín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se llevaban el souvenir. Se llevaban el souvenir. Y vos sabés que los trabajadores nos ha tocado más de una vez ocupar un lugar de trabajo en defensa de nuestros puestos. Pero si hay algo que caracteriza a los trabajadores organizados es la seriedad y el cuidado con el cual cuidamos las instalaciones que estamos ocupando. O sea, de ninguna manera ningún trabajador va a llevarse absolutamente nada. Va a estar la planta, el lugar de trabajo mejor que cuando lo estaba manejando enteramente la patronal. Y bueno, esto está de alguna manera demostrando que hay falta de seriedad, de que lo que se busca es nada más que generar una imagen de represión para que sirva de ejemplo, a otros trabajadores, para que sirva de ejemplo a otros compañeros, para que no defiendan su lugar de trabajo. Bueno, por suerte la realidad es durísima, la realidad es que un trabajador sin trabajo pierde toda su vida, y bueno, no va a surtir efecto de ninguna manera este tipo de amedrentamientos, ¿no? O sea, Miguel Boyano, hoy usted decía por Twitter que era una vergüenza el fallo de la justicia laboral de reincorporar a los trabajadores de PepsiCo. Sí, ¿por qué? Quiero empezar por lo siguiente, por decir que el informe que ustedes están haciendo es tendencioso, porque se está haciendo foco en las papas fritas, en lo que se lleve, pero por otro lado también
estos supuestos manifestantes, porque en realidad trabajadores eran 4, el resto no eran ninguno trabajadores. No, eran todos trabajadores. Eran 4 trabajadores. No, eran todos laburantes los que estaban ayer. Después lo que hicieron fueron, hirieron a 15 policías. Informe tendencioso no hacemos acá, así que no le voy a permitir que usted diga eso, porque informe tendencioso acá no es. Mostramos la realidad. Lo que pasa es que seguramente usted debe mirar algún otro canal o leerá alguno de los otros informes que no muestran la realidad. Y no se muestra que tiraron piedras, cuando no se muestra que tiraron piedras a los policías. Pero por favor, con la feroz represión se podían defender con lo que tenían a mano. Por otro lado, les pasaron por encima de las carpas y todo. ¿De qué estamos hablando? Por otro lado, por favor, Boyano. Por otro lado, lo que está pasando acá es que se habla de la reincorporación, que son de 10 personas. La enorme mayoría de la gente aceptó la indemnización porque obviamente fue el doble de lo que le correspondía, más un año de obra social que le corresponde 6 meses. Y aparte, ¿qué es lo que está pasando? Miguel, esa planta la termina moviendo a Mar del Plata. Pero déjame terminar la idea, por favor. Pero está bien, pero ¿por qué? Déjame terminar la idea. Un segundo más, déjame terminar la idea. Lear, ¿Vos pensás Kraft que eso está y bien? Patti son todas ¿Vos empresas pensás que están en el corredor de zona norte, donde la izquierda está metida adentro de todas las empresas y hace lo que se le da la gana. Acá, por ejemplo, lo que pasa... Eso es tendencioso, porque vos estás como el gobierno diciendo que es un problema... Yo te voy a decir lo que ha pasado. Porque vos decís como el gobierno... porque me digas tendencioso. Como el gobierno que es problema de la izquierda. Yo no me voy a ofender porque vos me digas tendencioso, para nada. Lo que no se puede... No hay solamente algo que ha pasado acá. Disculpame, vos no podés generar una situación de macartismo acá. Estás haciendo... A ver, seguramente que esos compañeros no están dentro de lo que yo pienso ideológicamente, pero de ninguna manera voy a plantear que el problema de la pérdida de fuente de trabajo es que son de una corriente política, que es lo que estás diciendo vos. Por favor, la logística que había, se supone que estás en un sistema democrático. Tardaban 8 horas. Tenés que respetar eso y no llamar a la... Porque lo que estás haciendo es llamar a acciones de este tipo. La gente que está ahí adentro tiene derecho a tener la ideología que quiera. 4 trabajadores la que quiera adentro. No, 4 no. Sí, 600 se quedaron en la calle. 400, había 600 y ahora de no los hay 530, de los 530, 480 aceptaron la indemnización. ¿Pero qué es lo que estás reclamando? Lo que estoy reclamando que esos laburantes tengan el derecho a seguir viviendo. Una empresa no puede echar gente. Tienen que seguir viviendo. Y vos los estás diciendo que están bien echados porque tienen una ideología política que seguramente yo no comparto y vos tampoco. Pero no podés mezclar las cosas, porque cuando se mezclan las cosas se termina en una situación dictatorial. Avísame cuando pueda hablar. Esa es la misma metodología que utiliza una dictadura militar para llevar adelante una represión. Decir que los trabajadores tienen ideología. Y vos no tenés ideología. Yo no dije nada que tenga que ver con la ideología de los trabajadores. La ideología la estás reflejando acá. Déjame hablar un poco. Acá estás planteando... ¿Puedo hablar o va a hablar todo el caballero todo lo que quiera? Escuchame una cosa. Acá esta gente, de los 535, 480 aceptaron el despido. Y yo te hago una pregunta. ¿Una empresa no tiene derecho a echar a la gente si quiere acá y cumple con la ley de la indemnización? No. Esto es lo que pasa. Bueno, ponelo blanco como negro. O sea, déjame terminar, por favor. O sea que una empresa que contrata gente, si el día de mañana, porque quiere reducir costos y lo quiere echar, no lo puede hacer. Te comento que eso es lo que quiero que quede blanco sobre negro. Vos sostenés que una empresa que contrata gente, si por el motivo que sea y cumple con la ley de indemnización y despido lo quiere hacer, no lo puede hacer, salvo que cumpla con las normas ideales que vos tenés, o simplemente vos podés tener un cartel. Pero déjame terminar. Vos tenés que poner un cartel, que diga, señores empresarios, si ustedes contratan a alguien, lo tienen que tener de por vida como empleado y no tienen derecho a echarlo jamás. Es exactamente lo que vos estás diciendo. Es exactamente lo que vos estás diciendo, porque acá los indemnizaron por completo. Porque vos como empleador tenés que tener en cuenta que no solo tenés que ganar plata, tenés que generar trabajo. Y esa es tu obligación también como empresario. ¿Obligación de quién? ¿Vos creés que los empresarios tienen obligación de generar empleo? Es que generar, es que ganar plata. Perdóname, me parece además es ridículo. Es ridículo, porque ese mismo trabajo se está haciendo en otra planta ahora. Y tratan de abaratar costos. Digan la verdad. Quieren abaratar costos porque el propio gobierno les está diciendo que abaraten costos y que lleven adelante despidos.
Digan la verdad. Señor, no lo disfraces ¿cuál porque es el tienen problema? Ideología. Por supuesto que tienen ¿Cuál ideología. es el problema con que bajen costos? Muy bien, bajan costos. ¿Y cuál es el problema? Lo que tienen, ¿Cuál es el problema con que decidan bajar costos y le pagan la indemnización? Mantener el laburo, viejo. Mantengan el trabajo, que es la obligación que tienen como empresarios. Los empresarios y los que vos representás, que estás representando ideológicamente acá. Me permiten, respetémonos, Boggiano, porque no te falta respetémonos porque nadie falta el respeto y siempre te respetamos las veces que te invitamos. Así que, por favor, no descalifiques ni descalifiques tampoco este programa que a vos te invita y te tiene mucho respeto. Daniel Moreira, porque estamos hablando de una situación o está la Argentina floreciente con pleno empleo. No, ¿Qué les pasa a ustedes con las pymes? No, las pymes están destruidas y, perdóname, la verdad, para nosotros, las pymes, la variable de ajuste y donde bajamos los costos es justamente en cualquier otro lado, menos con los trabajadores. Esto de... Perdón, yo te escuché, escúchame a mí. Cuando vos hablas de una gran empresa, los trabajadores son un número, son una cosa más como cualquier tornillo. Para las pymes no es así. Para las pymes los trabajadores forman parte de la empresa, pero es la parte que nosotros no podemos tocar. No podemos tocar a punto tal de que hoy las pymes cierran con los trabajadores adentro, cuando el mercado interno, por esta política económica, ha sido destruido. Le guste a quien le guste, esa es la verdad. Yo tengo una pyme hace 34 años, nací con la democracia, no me cuenten ningún plan económico. Este plan económico es peor que el de los 90, es exactamente igual. Y lo que pasa, no, vos estás hablando de los trabajadores. Yo tengo trabajadores. Yo tengo trabajadores. Me preguntaste algo de las pymes, trabajadores. No tenés ni idea de lo que yo pienso de las pymes. Me sobra la mitad de la gente. Preguntame de las pymes y conversamos, no sumas nada. Yo estoy hablando de este caso puntual. No, yo asumo de los trabajadores, porque sabés que los trabajadores no son variables de ajuste. Bueno, para las pymes, bienvenido al mundo, no de la Argentina. Así funciona la economía del cualquier lugar. Yo hace 61 años que estoy en este mundo. Bueno, ¿entendés? pero es así. Entonces, si la empresa quiere echar gente los trabajadores que quedan sin trabajo siguen sin consumir el mercado interno. Ese mercado interno es el mercado interno que nosotros nos desarrollamos. ¿La empresa no puede echar gente si quiere? No, porque sabés que los trabajadores son una parte importante del componente social de la empresa. Y las pymes son más importantes. Que si la empresa contrata a alguien, no lo puede echar nunca. Dígalo con todas las letras, por favor. Eso es lo que usted está diciendo. Yo estoy con todas las letras que querés. Diga con todas las letras que usted considera que una empresa no puede echar nunca a la gente. Usted es lo que está diciendo usted. Porque la gente defiende derecho. Decí eso también. Usted lo que está diciendo es esto, la empresa no puede echar nunca gente. Así que así nos queda el mercado interno. Por esos 600 nadie compra más nada, 480. Así arruinan el país. 300 millones de pesos. Entre 300 millones y 500 millones se llevaron. Porque de esos trabajadores ninguno puede consumir ahora. Vamos a ver quién compra. Entre 300 millones y 500 millones de pesos. Un solo país que se haya desarrollado sin tener un mercado interno fuerte, sin tener trabajadores. Tiene 300 millones de pesos. Que se ponga una cooperativa. No, lo que vos decís es engañoso. Por favor. Es absolutamente engañoso. Permíteme, a ver, Leandro. Sí, gracias. No, me parece que la gente le está pasando mal. Yo entiendo el show televisivo. Yo no quiero discutir los códigos que plantea Boggiano, básicamente porque no sé si está actuando o está diciendo la verdad lo que piensa. Así que te pido, siempre por favor, verdad, no bajemos. Tranquilo. Pero es terrible. Siempre te digo la verdad. Acá el problema, ¿sabés cuál es? Que el Estado y el gobierno, o que el gobierno que conduce el Estado, no defiende a los más débiles, sino que siempre defiende a los más fuertes. Este gobierno siempre es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Cuando enfrenta a las mafias, dice que enfrenta a las mafias, en realidad enfrenta a los docentes. Pero cuando vienen estos empresarios que ganaron fortuna, que siguen ganando fortuna, y que tienen 4.300 millones de pesos que han distribuido dividendos en los últimos años, y toman la decisión no solamente de cerrar, sino de deslocalizar la empresa. ¿Por qué deslocalizan la empresa? Esencialmente porque lo que les interesa es precarizar a los trabajadores, echar un sector importante, fundamentalmente de la comisión interna, que obviamente que tiene su ideología política, contratar en otro lugar, precarizar y además de todo esto, apertura de importaciones, porque como hemos visto en el Diario de la Nación esta semana, se importan papas fritas de Chile. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El gobierno para lo único que interviene es para garantizar el margen de rentabilidad de la empresa. A mí, esto que decís vos, si tiene derecho o no tiene derecho la empresa a despedir gente, yo te diría, depende de la circunstancia, depende del contexto. Hay momentos donde por la crisis social se le pide a los empresarios que ganaron fortuna que hagan un esfuerzo como lo hacemos todos los argentinos. Porque cuando vos a los argentinos le
le decís que el 30 o el 40% de su salario lo tienen que dedicar a pagar las tarifas de servicios públicos, ahí le estás pidiendo que hagan un esfuerzo y paralelamente a los empresarios en el mismo momento le estás aumentando o multiplicando la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está en juego acá? La canasta básica de alimentos, la mesa de los argentinos, la posibilidad que tenemos todos de desarrollarnos con libertad. En la Argentina disminuyó el consumo de leche, en la Argentina disminuyó el consumo de carne, en la Argentina está en peligro el empleo, está destruyéndose empleo, el poder adquisitivo del salario está absolutamente pulverizado y el gobierno, lejos de frenar este proceso de empobrecimiento, lo que hace es lo intensifica. Estamos viendo una espiral del empobrecimiento, Bogiano. Entonces yo no le reclamo solamente a PepsiCo, yo le reclamo al Ministerio de Trabajo y al Presidente de la Nación que haga algo para defender a los compatriotas que le están pasando mal. Porque si vos perdés el trabajo en la Argentina, sabés perfectamente que no te toma nadie. Y este es el problema que tiene la gente. A ver, esta semana quiero preguntarle si fue de su autoría o fue hackeado, pero Miguel Bogiano puso en Twitter lo siguiente. Por eso quiero preguntarle si es así. Este Twitter si es verdadero, pero decía, deseo que venga una crisis peor que en el 2001 para que Argentina achique el Estado, los impuestos y los sindicatos. Por las buenas nunca se dará. ¿Lo escribió usted esto? Por supuesto que lo escribió, la cuenta no fue hackeada. Mirá, te voy a explicar. No sufrió mucho la Argentina en el 2001 para que se desee una crisis como la del 2001. Sí, morían chicos de hambre en Tucumán. Bueno, si me permitís yo te voy a explicar. Está descartado por completo que yo deseo que se muera nadie, ni que alguien tenga hambre en la Argentina. Pero empecemos por ahí. Una crisis, empecemos por ahí. Lo que aparece ahí de lo que es crisis es justamente porque considero que la Argentina necesita cambios de fondo que no son de ahora, ni de los Kirchner, que llevan 70 años en la Argentina. Esto que está pasando ahora en PepsiCo, como lo que pasó en Lear, como lo que pasó en Cresta Roja y un montón de otras empresas que tuvieron conflictividad laboral enorme, yo creo que es consecuencia de los sindicatos que están adentro, claro, que han abusado y han tomado las empresas. No podés decir eso en Entonces, serio, permitime no que podés, te dé... ¿sabés qué pasa? Cuando yo termine de hablar, hablas vos. Es casi una apología del delito lo que haces. ¿Apología del delito de qué? Sí, es casi una apología del delito. Apología del delito, yo te voy a decir, yo creo que la Argentina necesita cambios de fondo. ¿Cómo hace el Estado para achicar los sindicatos? Contame cómo hace. Miguel, si Macri te escucha, te hace ministro, porque es exactamente lo mismo que está proponiendo él. ¿Qué está proponiendo él? Que para mejor... ¿Qué te dice ahora? Para estar mejor más adelante tenemos que destruir el empleo, tenemos que destruir la producción, tenemos que destruir el mercado interno. Porque tendría que ser ministro. Si quieren lo explican ustedes. Esto realmente hagan la exégesis. ¿Cómo? Esto es tuyo. Esto lo escribiste vos. Con la connotación que te dije al principio, que obviamente no deseo ni que nadie muera de hambre, ni tenga ningún problema. ¿Pero qué es por las buenas? Nunca se dará por las buenas. Porque los cambios de fondo en la Argentina... Ni en ninguna sociedad... Pero entonces es por las malas. ¿Qué es por las malas? Porque es como que desees una guerra, Miguel. Este es el punto. La cagaste acá. Porque es como que vos desees una guerra para que se reactive el mercado. Es lo mismo. No es una cuestión menor. Si quieren puedo hablar. Porque no se puede hablar con todo el mundo arriba. Ustedes díganme. Si quieren hablo, si quieren hablar ustedes. Yo no tengo problema. Lo vuelvo a decir. Mira, yo creo, como tanta otra gente, que la Argentina tiene problemas de fondo. Estamos de acuerdo que hace 70 años no le va bien a la Argentina. Yo creo que hay cambios de fondo que son necesarios. Y creo que los cambios solo suceden en momentos de crisis. Ahora, obviamente no deseo ni que nadie pase hambre, ni que se muera ni 39, ni una persona, ni una de las personas. No tiene ningún sentido, ¿ok? Probablemente el deseo no haya sido una frase muy feliz, estoy de acuerdo. Pido disculpas a aquel que se haya sentido ofendido por esto, pero lo que yo quiero marcar es que justamente considero, y es mi visión, cada uno puede tener su visión, que me parece que en la Argentina una de las cosas importantes es tener un Estado más chico que signifique impuestos más chicos. El tema sindical es un tema aparte que yo creo que hoy atañe también a la sociedad, porque yo considero... ¿La reforma que se hizo en Brasil te parece razonable? ¿La reforma que se se hizo en Brasil laboral? No conozco los detalles, pero me imagino que es en la dirección que yo creería que es conveniente. No conozco los detalles, pero claro que es en la dirección que yo creo conveniente. Por supuesto, porque vos me digas algo, Mariano, vos sabés que yo te pregunto. Querés hablar siempre vos también, ¿viste? A ver, Marín. Lo que se hizo, esto que vos estás pidiendo, ya se hizo. No se hizo. Se hizo muchas veces. No se hizo. En dictadura militar se intervinieron los sindicatos. Todos los sindicatos intervenidos, dirigentes encarcelados, compañeros detenidos desaparecidos. La mayor crisis social y económica del país durante los periodos de dictadura militar. Digo, se aplicó. Los sindicatos se eliminaron.
estuvimos desocupados, estuvimos hambreados, estuvimos sin derechos, estuvimos torturados y desaparecidos. ¿Se aplicó lo que vos estás pidiendo ahí? De ninguna manera se aplicó. Flexibilidad laboral, flexibilidad laboral, año 90, ¿lo recordás? Más flexibilidad laboral que en los convenios de los años 90, con la propia ley de reforma, hubo una ley de reforma laboral. ¿Cuál era ¿Te acordás la ley de reforma laboral que nos dejaba a los trabajadores sin convenio? Decía, íbamos, ¿sabés qué hacíamos? Íbamos a la ley de contrato de trabajo y no teníamos más convenios si no lo negociamos obligatoriamente con las patronales. Seguí por tu camino que les van a seguir echando gente. Yo les digo, pero por favor, acuérdense que fue el momento en que más desocupación hubo en este país. Pasamos el 23% de que sigan echando gente. Pero no hay ninguna magia. De que sigan echando fábricas. A ver, es sencillo. Es inevitablemente lo que va a suceder en este país. Aplicando lo que vos decís, vamos a tener pérdidas. Vamos a tener pérdida de salarios, pérdida de puestos, sufrimiento de la gente, hambre. Es la fórmula que vos estás proponiendo y la estás proponiendo a través de la violencia. Porque estás diciendo que por las buenas no. Y entonces estás promulgando la violencia hacia los laburantes. Eso estás haciendo delante de una cámara. Hacete cargo porque lo estás diciendo ahí. Lo bueno es muy grave. Me estoy haciendo cargo, por supuesto. Sí, no me cabe duda que no tenés escrúpulo. No me cabe ninguna duda que no tenés ningún escrúpulo. Vos sos el responsable de que echen gente y que la muevan a los que defendemos los derechos de los laburantes. No quieras acusarlos de lo que vos estás diciendo acá. Vos estás diciendo claramente que lo que hay que hacer es terminar con los sindicatos. Vos sos responsable. Vos sos responsable, te lo digo en la cara. Vos y todos los sindicatos son responsables de que la Argentina no tenga trabajo genuino ni creación de puestos de trabajo. Sabelo, te lo digo yo acá, Miguel Boyano. No tengo ningún problema en decírtelo. No tengo ningún problema en decírtelo. Que intentan hacer desaparecer los sindicatos. Andate a África, a ver qué bien que va sin los sindicatos. Andá a ver qué bien que está el continente africano. Andá a verlo. Con tus ideales, con Corea del Norte. Lo bueno que tiene... Fantástico. Encima macarteado. Lo bueno que tiene este debate... Lo bueno que tiene este debate es que Miguel, pone en palabras brutales lo que en el fondo piensa mucho funcionario de este gobierno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sostienen ellos? Que lo que sostienen es que el Estado se tiene que retirar y dejar que el libre mercado haga su juego para generar una suerte, para generar una suerte de darwinismo social. ¿Por qué tiene que intervenir el Estado? El Estado tiene que intervenir porque la dinámica del capitalismo genera concentración y exclusión. ¿Qué es lo que está en debate en la Argentina hoy, por favor? Es la distribución del ingreso. Cuando vienen los liberales y te dicen, tiene que haber menos Estado, tiene que haber menos tasa de sindicalización, tiene que haber flexibilización laboral, tiene que haber una reforma impositiva, tiene que haber menos jubilaciones, que también es lo que están proponiendo, que cada uno se jubile como se puede. Lo que te están diciendo es que van a retirarse para que la economía de mercado reacomode los factores. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Ganan los fuertes y los débiles se cagan. Eso es lo que termina pasando. El Estado tiene que intervenir de distintas maneras, con distintos mecanismos, cobrando impuestos, con transferencias, asistiendo a las pymes, asistiendo a las empresas que entran en crisis, para redistribuir la riqueza en la Argentina. Si no se redistribuye la riqueza en la Argentina, y es lo que pasa en muchos países de América Latina, se genera violencia social. Es a la inversa. Cuando el Estado se retira y la gente ve que está cada vez más pobre y que las élites están cada vez más ricas, más poderosas, se anula la democracia y se genera la violencia social. Ya lo vivimos esto. Entonces, lo que está en juego en la Argentina de hoy es cómo se redistribuye el ingreso. Bogiano, tenés que tener mucho cuidado, porque cuando decís este tipo de cosas, hay mucha gente que perdió familiares. Cuando vos decís, ojalá que venga una crisis como la del 2001, 35 muertos, un desastre. Por eso no te duele lo de PepsiCo. Porque para vos lo de PepsiCo es menor, claro. Si en definitiva, si vos crees que tiene que haber una guerra, ¿no es cierto? Porque además eso en economía se llama destrucción creativa. Porque yo sé que sos un tipo formado. Y la destrucción creativa, que es parte de la premisa de que para que haya competitividad e innovación, hay gente que tiene que morir. Literalmente esto es así. Y lo escriben, lo sostienen y lo toman como en la guerra, ¿no es cierto? Como daños colaterales, son bajas. ¿A partir de qué? A partir de una concepción darwinista de la supremacía del más fuerte. Un asco ese modelo de sociedad. ¿Puedo responder a Leandro? Sí, por supuesto, para eso venimos a debatir. Yo creo que muchas de las cosas que él dice tiene razón, pero te voy a explicar lo siguiente. El Estado... Es correcto, tiene que existir y tiene que estar. Pero desde 1960 hasta el año 2003, gasto público sobre PBI fue el 25% promedio. Néstor y Cristina lo llevaron al 45% y hoy Macri lo tiene casi llegando al 50%. El problema que vos tenés es que el Estado hoy representa el 50% del PBI.
Ese Estado que representa el 50% del PBI, Tombolini hace poco tiene un spot donde marca que del litro de nafta el 47% es impuestos, pero tiene que terminar de contar la historia. Él dice, ¿por qué hay tantos impuestos? Porque hay un gasto enorme. Entonces, cuando vos tenés ese gasto enorme del Estado, lo que estás impidiendo es la generación genuina de puestos de trabajo a través de los privados. Yo considero, es mi visión, que el Estado ha avanzado sobre los privados a nivel tal que es imposible la generación de puestos de trabajo, es imposible la generación de lucro. Acá decir que las empresas quieren ganar plata parece un pecado capital. Lamentablemente yo creo que así funciona el mundo y las empresas, las pymes incluso, tienen necesidad de ganar plata, si no, no pueden contratar gente. Yo la verdad que no soy tan formado como vos, soy un tipo más pragmático de lo que me va pasando en la vida. La verdad que yo no sé desde qué banquito te parás vos para hablar de todos estos datos que vos diste, contrastado con los datos de la realidad. La realidad concreta es que nosotros necesitamos que los trabajadores trabajen, pero que los trabajadores ganen un salario digno y lo más grande posible, porque lo que necesitamos es un mercado interno que circule y que crezca. Y lo que ha sucedido es que este mercado interno lo han destruido. Entonces, la variable de ajuste eran los trabajadores. La variable de ajuste eran de sacarle los impuestos a las empresas más grandes, a las mineras, a las cerealeras. Esa es la variable de ajuste. Eso es darle a todos ellos para sacarle a los trabajadores. Miguel, eso es gran parte del crecimiento. Perdóname. Miguel, eso es gran parte del crecimiento. No, cuando me corresponda, me le respondo. Trajimos acá para explicarlo también. Entonces, cuando vos estás planteando lo que estás planteando, justamente te estás olvidando de la dictadura, como bien lo dijo Claudio, y te estás olvidando de los 90, que también es lo que nos pasó. Es una espiral que se cierra sobre sí mismo e implosiona. La verdad, lamentablemente, yo no te conozco, pero me da mucha vergüenza ajena pensar que un tipo de tu edad todavía está pensando que tiene que haber una crisis y que realmente te importe nada los muertos que generó esa crisis. Eso lo agregaste vos, yo no lo dije. No. Son que los datos de la realidad. Es algo que pasó. No podés desconocer 39 muertos en el 2001 a causa de la crisis. Eso lo agregaste vos. No lo podés desconocer. Eso lo agregaste vos. Sí, eso lo agregaste vos. A ver, cuando vos ponés por las buenas y por las malas son esto que estamos viendo ahí, son las malas. Esos son las malas. Permitime responder tu planteo. Tus empleados, los empleados de las pymes, no están pudiendo ganar más porque el Estado, en el tamaño totalmente desbordado en el que Mis tiene... empleados de las pymes no pueden ganar más porque no tengo trabajo. A ver si nos entendemos. ¿Me dejás terminar la idea? No tengo trabajo. Si me dejás terminar no la idea, es un problema del Estado. El Estado estuvo en todos los años, y el problema no tengo demanda aparte. Las mismas leyes que estuvieron ahora son las mismas que estuvieron en el kirchnerismo, porque el Estado, y sin embargo creamos 5 millones de puestos de trabajo. Entonces no hables de lo que no sabés. Las pymes, no podés hablar de las pymes. Pyme soy yo. Y pymes son un montón de pymes. Hablo con decenas de empresarios. Pyme, conozco perfectamente la problemática pyme. Yo te hablo de... Yo no hago de empresario. Yo soy la problemática pyme. ¿Entendés? La conozco perfectamente. Yo no hago de empresario. Entonces la realidad de las pymes la veo yo. Déjame terminar la idea. Como el Estado es justamente el 50% del gasto público y la sociedad... El sector privado está ahogado totalmente por impuestos, no hay posibilidad de generar... Eso pasó en el otro gobierno y crecimos en 5 millones de puestos de trabajo, hermano. No me vengas con eso. Déjame terminar, por favor. Son lo mismo pero déjame terminar. Los problemas de los juicios laborales, tenemos los mismos jueces. Bueno. Lo que antes... Justamente, déjame terminar la idea. Como tenés el Estado, que es el 50% que avanza sobre los privados, vos no tenés posibilidad de generar empleo genuino. Antes, durante el kirchnerismo, ¿cómo te fogoneaban el consumo? Imprimiendo papel moneda y poniéndose en la cuenta bancaria a la gente. De manera artificial. Porque justamente eso es lo que hizo el kirchnerismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no tuvo más. Y hace 5 años que tenés suba, baja y suba, baja. Hace 5 años que estamos más o menos estancados. ¿Quién te dijo que hace 5 años que no se generan puestos de trabajo? Hace 5 años que tenés... ¿Quién te dijo? En el sector privado. Esas son las estadísticas. Eso lo dicen ustedes, hermano. Hay una tesis de la derecha, Gustavo. Si querés inventar cosas, hay una tesis de la derecha que están... Déjame un minuto esto. Hay una tesis de la derecha que están sosteniendo en muchos medios de comunicación que dicen el Estado creció muchísimo y sin embargo creció también la pobreza. La habrán visto, ¿no es cierto? Sosteniendo que en realidad el Estado es ineficiente, que no tendría que existir. Bueno, a ver, que yo que debe ser, digamos, un poco tu tutor espiritual, Esper, es el que más claramente lo dice. ¿Cuál es el problema? Para tenerlo claro, una cosa es una sociedad industrial, otra cosa es una sociedad postindustrial. El trabajo está en crisis, ¿no? Este es el problema. A ver, ¿qué trajiste? Tenés algo ahí abajo. Acá hicimos, para explicarlo un poco... Acá y mostrar, a ver. Porque es la dinámica de la economía moderna.
El dominó del ajuste. Cuando quieras, Gato, lo explicamos, pero déjame decir esto. ¿Por qué el Estado cobra impuestos? El Estado cobra impuestos esencialmente para poder garantizar que la gente tenga dinero en el bolsillo para fomentar el mercado interno a través de distintos mecanismos. Ahora tenés casi 7 millones de jubilaciones que antes no tenías, tenés la asignación universal por hijo, tenés distintos mecanismos de transferencia del ingreso que permitieron que, por ejemplo, la Argentina, frente a la crisis económica internacional del año 2009, que tuvo rebote en el 2012 o 2013, no se desplome. Políticas contracíclicas se llama. Y cuando quieras, Gato, explicamos. Explícalo, dale. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó en la Argentina? Trajimos el dominó del ajuste. En la Argentina, cuando el presidente Macri gobierna, lo primero que hace es aplica un shock redistributivo. ¿Qué es el shock redistributivo? Aplicó una devaluación, retenciones y tarifazo, todo junto, ¿no? Vamos a poner la primera ficha. ¿Qué generó esto? Un impacto esencialmente sobre los precios, un proceso inflacionario. Básicamente sobre los alimentos, porque se quitaron retenciones y se devaluó. Cuando uno toca el tipo de cambio, genera estas cosas. La inflación, ¿qué provocó? Una baja del consumo y una caída en las ventas, que es lo que estaban contando recién acá los compañeros de la PYME. Cuando caen las ventas y baja el consumo, se genera primero despidos en los comercios. Los despidos en los comercios, ¿qué generan? Mayor caída del consumo. Como había caída del consumo, ¿qué es lo que decide hacer el gobierno? Y había inflación, dice, bueno, vamos a abrir las importaciones. Y aplica otra medida que termina siendo perjudicial. Ponemos de rojo las fichas de las medidas. Si pueden sacar el graph, mejor. ¿Qué provoca esto? Despidos en la industria. Porque cuando vos abrís la importación, le pueden preguntar a los empresarios textiles, la gente pierde el laburo. Lo que provoca, paradójicamente, una caída en la recaudación y un aumento del déficit fiscal. Recuerde la gente que que la derecha decía que ellos iban a terminar con el déficit fiscal. Bueno, lo profundizaron. ¿Cómo resolvieron el problema del déficit fiscal? Esencialmente tomando deuda externa. Pidieron dólares prestados. Como tomaron deuda externa, ¿qué es lo que hicieron? Aunque Bogiano se quiera morir, la verdad es que lo que termina ocurriendo es que terminan emitiendo más dinero para poder comprar esos dólares, motivo por el cual tuvieron que subir la tasa de interés. Vieron que siempre decimos la tasa de interés es el costo del financiamiento del dinero, o sea, de lo que te sale un crédito. Vamos a correr un poquito. ¿Esto qué generó? Que caiga la inversión productiva. Como te sube la tasa de interés, cae la inversión productiva porque es más negocio meter la guita en la bicicleta financiera. Como esto se estaba yendo a pique, el gobierno toma una decisión, que es incentivar un poquito la obra pública, que es una medida que le vamos a reconocer un poquito, aparte como en el 2016 se frenó todo, este año intentaron de darle un poco a la obra pública. Cuando la cosa más o menos parecía que se recuperaba y qué sé yo, ¡pum!, aumento de combustibles y nuevo tarifazo, viste que tenemos tarifazos cada tanto. ¿Qué ocurre? Otra vez suba de la inflación y pérdida del poder adquisitivo. Y acá se reinicia otra vez el ciclo. Vuelven a bajar las ventas y vuelve a bajar el consumo y nuevamente ciclo de despidos en los comercios. ¿Qué quiero explicar, Gato? Esto que estamos viendo se llama efecto dominó. Cuando aplican el shock redistributivo, se genera esto. ¿Qué pasó? Corre la caja. ¿Vamos para atrás? Sí. Se genera esto. ¿Entendés? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que frenar el ajuste. Y frenar el ajuste, déjenme pasar el chivo, es votar a Unidad Ciudadana. Porque lo primero que hay que hacer para recuperar la economía es terminar con este proceso de endeudamiento, de crisis, de transferencia de ingresos, de empobrecimiento general de la gente. Porque es una espiral. Arranca con este shock inicial y después no termina más. Entonces, es imprescindible que en agosto la gente que está siendo agredida por estas políticas económicas tome la decisión de votar por Unidad Ciudadana, que es el voto que más le duele al macrismo, es el voto con mayor poder simbólico para frenar este proceso. Y a partir de ahí, exigirle al gobierno que rectifique el rumbo, que le dé guita a la gente, que vuelva a reactivar el mercado interno, que proteja a las pymes, que incentive el consumo, en definitiva, que reinicie el ciclo virtuoso de la economía. Bueno, no sé si quiere... No.
Para hacer críticas al gobierno yo también estoy, pero lo que pasa es que nunca se discutió nada de ese tema. Así que yo tengo muchas críticas al gobierno, pero no tiene que ver con esto. Pero, a ver, por supuesto que tengo críticas macroeconómicas al gobierno. Me permite un minuto porque hay un trabajador de PepsiCo que ha llamado porque quiere responder a lo que vos estabas indicando sobre los trabajadores. Sí, por favor, Germán, presentate, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, soy Germán 25, soy trabajador de PepsiCo. Ayer fui reprimido, por la policía, por el desalojo que mandó a decir la justicia. Sí, ¿vos querías contestar o querías decirle algo sobre lo que había dicho Bogiano? Sí, mirá, lo que te quiero decir es que él está totalmente equivocado. Esto no se trata de partido de izquierdas, no se trata de que somos, que somos delincuentes, somos trabajadores que queremos conservar nuestra fuente de trabajo. Nosotros no, a ver, si hay partido de izquierda o no, son 2 o 3 compañeros que están con nosotros y nosotros somos, todos somos trabajadores, o sea, no hay otra. Es mentira lo que está diciendo este muchacho. Germán, ¿no? Sí, Germán. Sí. Germán, 480 de tus compañeros aceptaron la indemnización, ¿correcto? Sí. Aceptaron la indemnización, pero por presión de la empresa. La empresa lo llamaba a sus familias, diciéndole que ellos, diciéndole que ellos era buena plata, llenándole la cabeza a la familia. En realidad hubo mucha presión de parte de la empresa para que la gente arreglara, ¿me entendés? Y está mal eso, está mal porque es jugar con la dignidad de la gente. La gente quiere trabajar, Miguel. No sé si querés decir algo más. No voy a discutir, es palabra contra palabra. No sé si querés. ¿Y los sindicatos los estuvieron ayudando, Germán? ¿O qué papel estuvieron haciendo? No, mirá, los sindicatos en realidad lo que nos hicieron, el sindicato de la alimentación conducido por Rodolfo Daer, nosotros fuimos a un plenario donde los tipos nos estuvieron ninguneando 3 horas diciendo que esto se terminaba en octubre, que había que ir a las urnas en octubre, y nosotros les pedimos que llame un paro general, y los tipos nos ningunearon todo el tiempo diciendo que nosotros votamos en blanco, y en realidad acá no se trata de votar en blanco, no, acá se trata de la familia, ¿no? No se trata de otra cosa. El tipo nos estuvo ninguneando 3 horas. ¿Sabes con la bronca que salimos del sindicato? Cuando nos terminaron diciendo que el trabajador no tenía fuerza para luchar, para pelear por su fuente de trabajo. Bueno, Germán, gracias, gracias. Otra cosita más le quería decir a este muchacho, para que él sepa, si él es economista, digamos, con esto se corta el circuito económico, ¿me entendés? Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias, Germán. No, esta cuestión de que achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Le suena eso? Es más viejo que la humedad, perdóname. Es una política... Son visiones. Es una política... Decime, un solo país en el mundo que se haya desarrollado y haya generado un capitalismo saludable con un Estado inexistente o con un Estado chico, pequeño o minusválido. No existe ninguno. Al contrario, todos los países capitalistas fuertes y que hoy siguen siendo fuertes y siguen siendo líderes, tienen estados muy fuertes, muy presentes, participan, regulan, toman tareas absolutamente concretas que vos decís que no son del Estado. Cuando acá se achicó el Estado, fue cuanto peor estuvimos. Cuando se perdieron todos los resortes de la economía, fue cuanto menos pudimos controlar nuestro destino. O sea, esto no existe, digamos. Esto que vos planteás, además es viejísimo, tiene 150 años de fracaso. Escúchame, ¿a vos te parece natural, digamos, a vos te parece normal que durante 40 años tuvimos un Estado que fue 25% del PBI y ahora es el doble? ¿No te hace ningún ruido? Con el PBI. ¿Sabés qué? Comparámelo con los países. ¿Cuántos millones de jubilados tenés? ¿Cuántos millones de jubilados tenés? Respóndame, por favor. ¿Cuántos mecanismos de transferencia tenés? ¿A ustedes les parece natural que durante 40 años el Estado era 25% del PBI y ahora es el doble? ¿A usted le parece normal? Los Kirchner llevaron el Estado al doble de tamaño,
¿A usted le parece normal? Fantástico. ¿Qué puedo decir? Eso habla de que hay que aumentar el PBI, no hay que disminuir el Estado, porque si no te cortás los pies para no usar zapatos. Si ustedes no ven algo que me resulta tan obvio, achicar el Estado, entonces lo que vas a hacer es achicar el PBI. O sea, lo vas a hacer inevitablemente. El PBI se está achicando porque el Estado está comiendo al sector privado. ¿Cómo se va a comer? Porque el Estado lo come al sector privado. Impide que genere... El Estado tiene que cumplir un rol, y ese rol es un rol fuerte y presente, no ausente. En la era acá... un solo país que haya... En la era acá... Tenemos que ir cerrando, por favor, Bueno. 30 y 30 segundos, por favor, 30 y 30 segundos, por favor, para ir cerrando. En la era acá, me parece que buena parte del empleo que no se generó en el sector privado se acumuló en el sector público. Vos pasaste de 2 millones de puestos de trabajo a 4 millones, un Estado que era 25% del PBI, que ahora es 50% del PBI. Es tan contundente, durante 40 años fue 25, ahora es 50. Eso es un problema, eso impide el crecimiento y la creación genuina de fuentes de trabajo. Perfecto. El problema no es el tamaño del Estado. El problema, en todo caso, si querés, discutamos cómo aumentar el PBI. Que ese es el punto. El Estado tiene que tener una presencia, una regulación, tiene que ser el árbitro en las relaciones entre, como bien lo planteaste vos, el árbitro en las relaciones del trabajo, tiene que generar las obligaciones necesarias para toda la clase productiva, para todos los, para generar puestos de trabajo, para obligar a generar esos puestos. Te lo digo sinceramente, para que estas cosas como estos cierres no ocurran más. Leandro Santoro, 30 segundos. No, la verdad, un abrazo a los compañeros que fueron reprimidos en PepsiCo. Ojalá esto se pueda resolver y pedirle a la gente que reflexione. Yo creo que este es un gobierno insensible, injusto, incapaz, además, que ni siquiera cumple con los objetivos que se propuso porque están violando el pacto electoral que le dijeron a los argentinos que iban a cumplir en el 2015. Así que nada más, la reflexión, así me parece que no vamos bien y que necesitamos rápidamente rectificar el rumbo. Daniel Moreira, ¿y cómo han sido los últimos meses para las pymes en la Argentina? Y tenemos 7.000 pymes formales cerradas y otro tanto informales cerradas, o sea... La verdad que las perspectivas son cada vez peor. Hace 18 meses que el consumo no se reactiva y por otro lado los porcentajes de PBI, de más, de menos, la verdad es que hay que caminar por la calle y darse cuenta cuánto es lo que uno podía hacer antes y cuánto es lo que uno puede hacer ahora con lo que gana. Y es muy sencillo eso. Bueno, muchas gracias a todos por el debate, como siempre. Gracias, Mariano. Hasta el lunes no nos vamos todavía, nos falta el cierre. Solo le quiero decir que como tenemos permanentemente cortes que no son problemas, ya lo hemos indicado la semana pasada, cuando el viernes de la semana pasada tuvimos cortes masivos, que es censura por algunos cable operadores, sobre todo en el interior del país. Lo que le vamos a pedir a usted, además de saber que nos puede seguir por internet, infórmese y no pierde la conexión, es que nos mande, por favor, a través de las redes sociales, a C5N y a través de los Twitter, el personal mío, que nos mande, por favor, un pequeño videito grabado con el corte de la transmisión para ir denunciando entre todos estas censuras cotidianas a las que estamos siendo sometidos en este canal, porque no quieren una voz que muestra la realidad como este programa y como este canal. Así que entre todos, con la ayuda de ustedes, vamos a ir denunciando estos intentos de censura que están ocurriendo sobre C5N. Ya volvemos.